Dentro de todo el texto bíblico no existe una referencia indicando que el Mesías prometido, el ungido de Dios, tuviera que sufrir, morir y resucitar al tercer día. Yendo por todos los libros del Antiguo Testamento, por supuesto, antes de que apareciera en la narrativa Jesús de Nazaret, no existe algún pasaje o porción que lo explique o profetice de esa manera. No hay uno solo. Entonces, ¿eso significa que la historia de Jesús el Mesías es falsa? De ninguna manera. Para encontrar esa respuesta es necesario mirar al Antiguo Testamento desde Génesis y hasta Malaquías con base en el hecho de que Jesús murió y resucitó. Es decir, la Biblia, siendo el patrón de patrones, podría ser resumida como una historia que habla acerca del exilio y el regreso. El hombre en el huerto del Edén pecó. Eso interrumpió su relación con Dios y fue exiliado. Luego, toda la Biblia tratará acerca de que Dios restaurará esa relación con el hombre. Avanzando en la historia, Caín será exiliado por haber matado a su hermano. Jacob se autoexiliará huyendo de Esaú y volverá después de muchos años. La descendencia de José se exiliará en Egipto y será a través de Moisés que el pueblo de Dios peregrinará en el desierto para tomar la tierra prometida, regresando. Ese tipo de historia se repite una y otra vez, componiendo en forma general una serie de patrones que elaboran un patrón más grande. Por esa razón, tomando la historia de Jesús y mirando hacia atrás, se revelan varios de los patrones. Los 3 días de espera, en este caso la muerte de Jesús, antes de que algo suceda. Y así se repite casi incansablemente dentro del Antiguo Testamento. En Génesis 3 días tomó el camino de Abraham e Isaac cuando iban a ser sacrificados, para luego volver de la muerte que ya estaba determinada. En el libro de Esther, ella oró 3 días en un asunto de vida o muerte. Al tercero, su vida fue perdonada y en ese sentido volvió a vivir. Jonás estuvo 3 días dentro del enorme pez que lo tragó. Al terminar, fue escupido en tierra y vivió. Ese ejemplo incluso fue usado por el propio Jesús para referirse a sí mismo. Luego, algunos salmos acercan la idea de una muerte de la que Dios rescatará. Todo el Salmo 22, por ejemplo, habla acerca de la idea de sufrimiento, pero también de reivindicación posterior. El Salmo 118, de que la piedra rechazada pasaría a ser la piedra angular. El profeta Isaías habla de los milagros que traería Jehová cuando viniera. Tales ejemplos son apenas algunos en los que, leyendo la Biblia desde la perspectiva de que Jesús ya vino, murió y resucitó, muestran con claridad que efectivamente el patrón que anunciaba el Mesías está ahí. En otras palabras, a pesar de que el Antiguo Testamento no tenga la profecía explícita que afirme el Mesías tenía que morir y resucitar, toda la historia, es decir, la Biblia misma, orilla y converge hacia el mismo lugar. Así es como se forma, de nuevo, el patrón que anuncia de manera implícita la obra de Jesús el Mesías. Pero, asumiendo que los patrones e historias del Antiguo Testamento se encaminan inevitablemente al trabajo de Jesús, la pregunta casi obvia acerca de todo eso podría ser: ¿por qué era necesario plasmarlo de manera indirecta? ¿Por qué parece que es necesario armar un rompecabezas? ¿No era más fácil profetizarlo frontalmente? La respuesta suele ser más sencilla de lo que pareciera. El plan divino implicaba que Jesús el Mesías fuera muerto en la cruz. Si todos alrededor sabían que ese era el destino final del Mesías, sencillamente no lo habrían matado. La manera en que se construye todo el texto bíblico es a través de patrones que refuerzan la idea central de la intención de Jesús, así como el exilio y restauración como parte de la narrativa global. Ahora, la historia de Jesús y todas esas historias pequeñas dentro de la Biblia se van uniendo para que, en retrospectiva, podamos apreciar que todo fue efectivamente planeado. Claramente, tras 2000 años de que los eventos sucedieron, esos patrones son cada vez más fáciles de encontrar. A lo largo de todo ese tiempo, con las revisiones o comentarios del texto bíblico, los estudios de teólogos, entre muchas otras fuentes. El apóstol Pablo, quien era experto en el Antiguo Testamento y considerándose a sí mismo como fariseo de fariseos, entendió justamente que era necesario que el plan divino no fuera evidente a primera vista. El plan de Dios acerca de su Hijo era hasta cierto punto críptico, pero nunca errático, aludiendo además que ese plan, incluyendo la muerte de Jesús, estaba, en sus propias palabras, predestinado desde antes de los siglos. 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría,
no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Después de que los caminantes de Emaús volvieran corriendo a Jerusalén, hallaron a los discípulos y a aquellos que los acompañaban. A pesar de que ellos iban convencidos de que quien los acompañó en el camino y estuvieron juntos en su casa era el Jesús resucitado, el Evangelio de Marcos explica la reacción de los demás. Marcos 16:12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. La situación es un tanto extraña, puesto que anteriormente los discípulos ya sabían que Jesús se había aparecido a Pedro, pero parece que aún así, para los que no estaban presentes, la situación era imposible. No creerían que Jesús había resucitado. ¿Cómo podría? Lucas 24:37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. John Gill, pastor bautista, escribió lo siguiente: ellos no podían explicarse cómo podía ser Jesús mismo, resucitado de entre los muertos en su propio cuerpo, aunque acababan de hablar de su resurrección y habían recibido la confirmación de los discípulos que iban camino a Emaús. Ellos supusieron que habían visto un espíritu, que lo que veían era un fantasma, una aparición o un espíritu que había asumido y mostrado la forma de Jesús, pero que no era él realmente. Esta se trata de una escena muy similar a la que había ocurrido tiempo atrás, mientras ellos navegaban el mar de Galilea y vieron a Jesús caminando sobre el agua. Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: ¡un fantasma!, y dieron voces de miedo. El apóstol Juan había estado presente en la crucifixión de Jesús. Los discípulos, aunque huyeron, con mucha probabilidad vieron de lejos la muerte de su maestro, o al menos eso podríamos concluir desde la óptica del Evangelio de Lucas. Lucas 23:48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Sea cual sea el caso, los discípulos y todos los que estaban reunidos en ese momento habían visto con sus ojos, o al menos conocían a alguien que sin duda había atestiguado la muerte de Jesús. Adicional a esto, la crucifixión como pena de muerte era sumamente efectiva. En el caso de Jesús, fue traspasado con una lanza para confirmarlo. Y cuando José de Arimatea pidió su cuerpo a Pilato, éste lo corroboró con el centurión para que así fuera. Desde todos los puntos de vista posibles, la muerte de Jesús fue un hecho, con múltiples testigos, y por esas razones, cuando Jesús se apareció ante el grupo, la realidad que ellos veían no se alineaba a lo que sabían de un hombre que hasta apenas 3 días había sido sepultado. Una manera adicional de verlo es que la crucifixión planteaba una gran golpiza previa, azotes, cansancio. En el caso de Jesús le pusieron una corona de espinas. Su cuerpo y rostro a la hora de morir debió haber quedado casi irreconocible. Pero ahora, con mucha certeza, veían a un Jesús que reconocían del pasado, pero que a la vez sería imposible su recuperación en circunstancias normales. Lucas 24:38. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Jesús procede a mostrar a sus discípulos y los demás que estaban allí que su aparición no era la de un espíritu. El cuerpo físico de Jesús había resucitado. Existen varios motivos por los cuales a Jesús le era necesario dejar claro que no era una alucinación,
visión o una presencia incorpórea que apareció a los discípulos. El mismo Jesús que murió es el mismo que ahora vive. La evidencia de Jesús resucitado es la que en gran medida alimentará la fe de sus discípulos. Esa misma que luego de varios años, a partir de estos eventos, abrazarán tan fuerte que morirán defendiendo que vieron vivo a Jesús, 3 días después de haberlo visto morir en la cruz. El Salmo 116, uno que se liga fuertemente a Jesús, dice lo siguiente. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. También el profeta Isaías, en su famosísimo capítulo 53, cita que el siervo de Jehová entregaría su vida para luego vivir. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Con lo anterior, la confirmación de la identidad de Jesús queda clara, y junto con ella, el cumplimiento claro y pleno de las profecías que lo involucraban. Lucas 23:41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. La confusión entre los discípulos y los demás debía ser grande, al grado que Jesús comió ante ellos. Si su cuerpo físico, las marcas en las manos y pies no eran suficientes, comer frente a ellos presentaría, en suma, lo que llamaríamos prueba irrefutable. Pedro, tiempo después, tomaría este caso como prueba de que Jesús efectivamente había resucitado. Para ellos podría ser evidente, pero aquellas personas que no hubieran visto a Jesús podrían sospechar que Jesús era un espíritu, desvirtuando o desacreditando la versión de los discípulos. Hechos 10:40. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Jesús, entregando todas esas pruebas, convence a sus discípulos, pero también les aporta a ellos las herramientas necesarias para que puedan predicar de su resurrección. Se habría aparecido a las mujeres, a sus discípulos, dando prueba tras prueba de que era Él, que no se trataba de un espíritu y de que las profecías se habían cumplido. Si en el futuro alguno lo negaba, sería entonces total necedad. Lucas 23:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Efectivamente, Jesús en al menos 3 ocasiones habló con sus discípulos acerca de que sería muerto y crucificado, sin contar los eventos de la institución de la Cena del Señor, aunque en la práctica, y a pesar de haberlo hablado, las piezas seguían sin encajar, para ellos, totalmente. Albert Barnes escribió lo siguiente: ellos lo habían visto morir. Ahora lo veían resucitado. Sus prejuicios quedaron removidos por sus enseñanzas, por los hechos que ya no podían poner en duda. Al fin dejaron de cuestionar que él era el Mesías y que todos los hechos que antes los habían confundido ahora podían explicarse con facilidad. Este encuentro también aparece narrado en el Evangelio de Marcos. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La Biblia de Cambridge anota lo siguiente: su gozo recién nacido todavía luchaba con el desconcierto y la incredulidad. Uno de ellos, Tomás, estaba completamente ausente, habiendo al parecer perdido toda esperanza. El evento de los 11 discípulos es narrado de maneras similares entre Marcos y Lucas, pero el Evangelio de Juan deja claro precisamente la ausencia del discípulo Tomás. Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino.
Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Comúnmente se conoce a Tomás como el incrédulo, aquel duro de corazón que no creyó en el Jesús resucitado. Pero más allá de verlo como un transgresor o algo similar, otra lectura podría ser esta. Tomás no era alguien que dudaba en el sentido estricto, sino alguien que no aceptaba como válido el testimonio de otros. Además, en el pasado, los demás discípulos no habían creído a las mujeres, quienes fueron las primeras testigas de la aparición del ángel y también de Jesús. Tampoco habían creído a los 2 caminantes de Emaús que habían vuelto después de correr 12 kilómetros para contarles que Jesús se les había aparecido y enseñado cómo es que la Biblia efectivamente hablaba de que el Mesías necesitaba morir y resucitar. Viéndolo así, si a Tomás se le conoce como el incrédulo, los demás discípulos, en las mismas condiciones, también lo fueron. Juan 20:26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Una semana después, los 11 discípulos se reunieron. El contexto en que sucedieron tales cosas no son descritos en la Biblia, pero muy probablemente lo hacían a razón de que Jesús se había aparecido a ellos justamente una semana atrás. Jesús cita o utiliza las mismas palabras de Tomás. Le hace saber que conoce las intenciones de su corazón y que está ahí para comprobarlo. Al decirle: «No seas incrédulo, sino creyente», podría, según el idioma original, traducirse más aproximadamente como: «No te vuelvas incrédulo, sino creyente». Por tanto, Jesús no lo acusa directamente de incredulidad, sino que lo rescata de convertirse en uno. Una idea posterior sugiere que Tomás, al no haber estado presente la primera ocasión que Jesús apareció a sus discípulos, se dirigía peligrosamente al camino de la verdadera incredulidad. Eso explicaría por qué estuvo ausente de los 11 tan solo al tercer día después de la muerte de Jesús. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Varias cosas saltan del intercambio entre Jesús y Tomás. La primera es una que pocas ocasiones se destaca. Tomás, al decir «Señor mío y Dios mío», se convierte en el único discípulo de Jesús que reconoció a Jesús como Dios dentro de los evangelios. A lo largo de los 4 evangelios existen decenas de referencias en las que Jesús lo establece, en las que actúa como Dios o cumple profecías que en el Antiguo Testamento citaban a Dios o llevaba a cabo acciones y milagros únicamente atribuidos a Dios. Particularmente el libro de Juan está lleno de todas esas referencias. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: «Yo y el Padre uno somos», o «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». En esos casos, Juan cita las palabras de Jesús, pero no lo llama así. Por tanto, el caso de Tomás es destacable. De la misma manera en que Jesús no rechazó a los caminantes de Emaús por no entender o no creer, se apoya también en el corazón dispuesto de Tomás, que si bien estaba escéptico al respecto, en cuanto tuvo las evidencias ante sí, no dudó un momento en reconocer la divinidad de su maestro. Por otra parte, Jesús, al decir: «Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron», suena a algo que efectivamente diría Jesús, incentivando la fe antes que la vista. Pero, ¿a quiénes se refería Jesús al hablar de aquellos que creyeron antes de ver? La respuesta podría dividirse en 2, ya que, siendo estrictos, los discípulos creyeron solo hasta que vieron a Jesús. Acorde a los evangelios, no creyeron a las mujeres. Lucas 24:10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían.
También los discípulos tampoco creyeron a los dos caminantes de Emaús. Marcos 16:12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Es decir, solo las mujeres, las que fueron al sepulcro por la mañana, creyeron antes de ver al Jesús resucitado. La segunda parte de la respuesta de Jesús al decir, bienaventurados los que no vieron y creyeron, la podemos apreciar con el comentario de Johann Albrecht Bengel, clérigo luterano y erudito del griego. La bienaventuranza de Tomás no es negada, pero se declara de manera especial la suerte rara y ricamente favorecida de aquellos que creen sin ver. Porque incluso en el caso del resto de los apóstoles, fue cuando vieron y no antes que creyeron. Apenas cabe duda de que los apóstoles consideraban que la multitud general de creyentes que no habían visto a Jesús ocupaba, en ese aspecto, una posición más elevada que la de ellos mismos. Y ahí se encuentra la otra respuesta. Jesús se refería a todos aquellos contemporáneos de los eventos o lectores posteriores, como nosotros, que no habrán podido ver al Jesús resucitado, y que sin embargo en su corazón creyeron, creen y creerán que Jesús resucitó. Creer en el Jesús resucitado es por mucho la pieza fundamental que avala, inspira y anima a todos aquellos seguidores de Jesús. No es una fórmula mágica, una frase que en repetición se vuelve realidad o un conjuro. Es una convicción personal y que habita en el corazón de cada una de las personas que siguen o quieren seguir a Jesús el Mesías. Romanos 10:8. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.